Cada año celebramos la Navidad del 25 de diciembre porque Jesús nació en esta fecha, pero ningún evangelio menciona este día como el día que nació el niño Jesús. Entonces, ¿por qué lo celebramos este día y, más importante aún, cuándo nació realmente Jesucristo? Presta atención porque en la Biblia encontramos 7 pistas que revelan la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia para descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Empecemos. Primera pista, el censo. La primera pista la encontramos en el Evangelio de Lucas y dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Te preguntarás, ¿por qué hacían un censo? Los romanos eran meticulosos y utilizaban estos registros para controlar y asegurar que nadie se escapara del sistema de impuestos en el Imperio Romano. Los censos eran herramientas de control y un acto de poder, una muestra de que incluso las vidas más humildes estaban bajo el control del emperador. Pero mientras César Augusto creía tener el control del mundo, Dios estaba escribiendo su historia a través de los actos de un gobierno terrenal. Este censo requería que cada persona se empadronara en su ciudad de origen, lo que obligó a miles a moverse, y entre ellos a la familia que llevaría al Salvador del mundo a su destino profetizado, Belén. José, descendiente de la casa de David, tuvo que regresar a Belén arrastrando consigo a María, que estaba a punto de dar a luz. Este no era un viaje cómodo desde Nazaret hasta Belén. Había unos 130 kilómetros. Un trayecto agotador incluso para personas en buenas condiciones físicas, y mucho más para una mujer embarazada. Pero lo que parece una complicación logística, era en realidad una pieza perfectamente colocada en el rompecabezas divino. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahora, a través del decreto de un emperador romano, Dios estaba asegurándose de que esa profecía se cumpliera. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto, y nos da pistas sobre la temporada del nacimiento de Jesús. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que habría hecho que viajar largas distancias a pie o en burro fuera especialmente difícil. Es poco probable que los romanos, conocidos por su eficiencia, eligieran esta época para organizar un movimiento masivo de personas. Apunta a que el censo ocurrió en primavera u otoño, cuando el clima era más amable y el movimiento de personas era más fácil de manejar. Además, estas épocas coinciden con momentos de reunión en el calendario judío, como la cosecha o las festividades, momentos en los que las reuniones y desplazamientos ya eran comunes. La verdadera maravilla es cómo una herramienta de control de un emperador se convirtió en una herramienta para cumplir el plan de Dios. César Augusto, en su deseo de controlar a su vasto imperio, estaba, sin saberlo, preparando el escenario para el evento más trascendental de la historia humana. El nacimiento del Salvador. Este censo no fue una coincidencia, fue el medio que Dios usó para llevar a su hijo al lugar exacto en el momento preciso. José y María no sabían que, con cada paso hacia Belén, estaban cumpliendo una profecía. César Augusto tampoco sabía que su decreto formaba parte del plan del Creador del universo. Vemos cómo Dios mueve las piezas de la historia, incluso las más mundanas, para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació donde el hombre lo planeó, sino donde Dios lo había determinado desde la eternidad. En medio del control político de Roma, se manifestaba el control absoluto de Dios. Este censo es un recordatorio poderoso de que, incluso en lo que parece ser caos humano, hay un diseño divino trabajando de manera perfecta. En resumen, el censo de César Augusto nos sugiere que Jesús probablemente no nació en pleno invierno. Esta pista apunta a una fecha más lógica en primavera u otoño, épocas más favorables para viajar y organizar un evento de tal magnitud. Pero continuemos con la siguiente pista. Segunda pista. El padre de Juan Bautista. La segunda pista la encontramos en un detalle sorprendente. Tenemos información sobre el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Sabemos que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, y que un día mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel apareció ante él con un mensaje que cambiaría la historia. Su esposa, Elizabeth, quien era estéril y de avanzada edad, tendría un hijo. Este niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero aquí está lo fascinante.
El momento en que esto ocurrió nos da una clave sorprendente para calcular el nacimiento de Jesús. El turno de Zacarías en el templo es una de las pistas más fascinantes para calcular el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Estando él ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Los sacerdotes en Israel se dividían en 24 grupos o turnos, y cada grupo servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. Según Crónicas 24, Zacarías pertenecía al 8º grupo. Entonces, el turno de Abías caería alrededor de mayo o junio. Es en este tiempo cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, y poco después, Elizabeth quedó embarazada. Ahora bien, Lucas 2:6 nos dice que 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María, para anunciarle que sería la madre de Jesús. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Si sumamos 9 meses a partir de ese momento, el nacimiento de Jesús habría ocurrido en septiembre u octubre. Lo más asombroso es que esta línea de tiempo coincide con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más significativas para los judíos, que conmemora la presencia de Dios en medio de su pueblo. Podría ser que Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, naciera precisamente durante esta festividad. Es un pensamiento impactante que conecta la teología con el calendario judío, como si cada detalle estuviera calculado por el Señor. El relato de Zacarías, que parece un episodio aislado, es en realidad una pieza esencial del rompecabezas divino. Cada palabra en las Escrituras está colocada con precisión, y este detalle aparentemente pequeño nos muestra una vez más que el plan de Dios no tiene margen de error. Y tenemos otra pista que conecta el nacimiento de Jesús con esta fiesta judía. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. La conexión entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es fascinante. El pueblo de Israel vivía marcado por un calendario repleto de celebraciones que no solo recordaban su historia, sino que también apuntaban a algo mucho mayor: la llegada del Mesías. Cada una de estas festividades tenía un significado espiritual profundo, y algunas de ellas encajan sorprendentemente con los posibles tiempos del nacimiento de Jesús. Como hemos visto, Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Esta fiesta, conocida como Sukkot, conmemora el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos en el desierto. Se celebraba en otoño, entre septiembre y octubre, y era un tiempo de alegría, gratitud y reflexión sobre la presencia de Dios entre ellos. Pero tenemos otro versículo que refuerza esta teoría. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tienes que saber que la palabra habitó en el texto original griego puede traducirse como tabernáculo. ¿Qué mejor momento para que Dios viniera a habitar literalmente entre su pueblo, que durante esta fiesta? Además, las fiestas judías no solo miraban al pasado, sino que también profetizaban el futuro. Por ejemplo, la Pascua apuntaba a la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, y Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo. Si estos eventos tan significativos estuvieron alineados con festividades judías, tiene sentido considerar que el nacimiento de Jesús también lo estuvo. Otra festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío celebrado en otoño. Este día marca nuevos comienzos y una reflexión sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar, que llama al arrepentimiento y anuncia la soberanía divina, podría haber sido el contexto perfecto para el nacimiento del Rey de Reyes. Jesús, al venir al mundo, inauguró una nueva era, un nuevo pacto y una esperanza renovada para toda la humanidad. Todo en el plan de Dios está perfectamente calculado, como una sinfonía en la que cada nota tiene su lugar exacto. El hecho de que el nacimiento de Jesús pudiera alinearse con las festividades judías nos muestra que no fue un evento aislado. Estuvo profundamente entrelazado con la historia, las tradiciones y las expectativas espirituales de su pueblo. Pero presta atención porque hay 2 pistas bíblicas más. Después de que María diera a luz a Jesús, tenemos la cuarta pista: los pastores. En el Evangelio de Lucas encontramos un detalle en la noche del nacimiento de Jesús que conoces, pero seguramente no habías reflexionado. Leemos:
Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este versículo contiene una pista importante sobre la época en que nació Jesús. Era de noche, y los pastores estaban al aire libre cuidando a sus ovejas bajo las estrellas. En Judea, diciembre trae temperaturas frías, noches húmedas y lluvias constantes. Es una temporada en la que los pastores, por necesidad, resguardaban a sus rebaños en refugios de los campos abiertos. La idea de que estuvieran al aire libre vigilando sus ovejas en medio del invierno no encaja con las costumbres y el clima de la región. Este detalle nos lleva a pensar en una estación diferente. Primavera, verano u otoño son más probables. En primavera, los pastores llevaban a sus rebaños a los campos porque era la temporada de nacimiento de los corderos. Las temperaturas eran agradables y la noche, aunque fresca, no era hostil. En verano, las noches también son cálidas, y los pastores solían sacar a sus rebaños para pastar por las noches, aprovechando el fresco del aire después de los calurosos días. Del mismo modo, en otoño, durante la cosecha, los pastores seguían cuidando a sus ovejas en los campos, aprovechando el clima templado. Pero en invierno, esa práctica sería poco común e incómoda. Lo más fascinante de este versículo es cómo un detalle tan aparentemente insignificante puede desenterrar una verdad más profunda sobre la época del nacimiento de Jesús. Si los pastores estaban al aire libre vigilando sus rebaños, todo apunta a que el Salvador no nació en diciembre. Pero hay otra pista más en esta noche, quinta pista, la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús. En Mateo 2 leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pero, ¿qué era realmente esta estrella? ¿Fue un fenómeno natural o un evento del Señor? ¿O ambas cosas? Sea cual sea la respuesta, esta estrella marcó el momento exacto en que el cielo anunció que algo extraordinario estaba ocurriendo en la tierra. Para entender este misterio, muchos han intentado identificar fenómenos astronómicos que coincidan con la época del nacimiento de Jesús. Una de las teorías más populares sugiere que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, un evento en el que dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean visualmente en el cielo, creando un punto de luz brillante y singular. Según cálculos astronómicos, una conjunción así ocurrió en el año 7 a.C., dentro del marco temporal en el que se cree que Jesús nació. Otra teoría fascinante propone que la estrella pudo haber sido una nova o una supernova, es decir, una explosión estelar visible desde la Tierra. Estas explosiones crean un brillo intenso que puede durar semanas o incluso meses, llamando la atención de cualquiera que mire el cielo. Sin embargo, no se ha encontrado un registro definitivo de un evento de este tipo en ese periodo. También se ha planteado que la estrella podría haber sido un cometa, que habría aparecido como un objeto en movimiento en el cielo, guiando a los magos en su camino. Pero los cometas eran vistos en esa época como presagios de no de esperanza, lo que hace menos probable esta opción. Lo que hace este relato más intrigante es que la estrella parecía tener un propósito específico: guiar a los magos. No solo la observaron, sino que la siguieron hasta llegar al lugar exacto donde estaba el niño. Esto sugiere que la estrella no era un fenómeno astronómico común, sino algo que Dios usó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su hijo. Pero aquí está el detalle más sorprendente. La estrella de Belén no era solo una señal en el cielo, era un mensaje para todos. La estrella de Belén anunció al mundo que el Salvador había llegado. Pero aunque los líderes religiosos en Jerusalén ignoraban las escrituras que anunciaban al Mesías, esta señal alertó al rey Herodes. Y es que los reyes magos, al visitar a Herodes buscando al niño, le alertaron de su existencia. Entonces, Herodes dio su orden más oscura y despiadada. Pero esta orden nos dejó otra pista de la fecha de nacimiento de Jesús. Sexta pista: Herodes y la masacre de los niños. La masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, es uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús. Mateo nos relata que 3 sabios, conocidos como los Reyes Magos, siguieron a la estrella en el cielo y llegaron a Jerusalén pensando que el Rey de Reyes estaría en el palacio de Herodes.
Entonces le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Y Herodes les contestó, id y buscad diligentemente al niño, y cuando le encontréis, hacédmelo saber para que yo también pueda ir a adorarle. Los tres sabios,